Hola, soy Alex Rovira. Dice el dicho que la ignorancia es atrevida, y es verdad. Y es especialmente peligroso si el ignorante además tiene poder, y entonces, si un ignorante tiene poder, podemos hablar de idiotez con iniciativa. Y eso es lo que probablemente puede acabar con nuestras sociedades, puede acabar con nuestra civilización. Y no pretendo ser alarmista, no es mi tono, pero lo que hemos visto últimamente requiere una reflexión en profundidad debido al COVID. Quiero compartir un efecto de la psicología social muy interesante llamado Dunning-Kruger, por el apellido de los dos que lo descubrieron, de los dos investigadores, que nos muestra que las personas con menos habilidades, con menos capacidades y con menos conocimientos tienden a sobrevalorar, a sobreestimar sus capacidades y sus conocimientos. Pero también sucede al revés. Las personas más capaces y competentes se infravaloran. Y esto es muy delicado y puede ser muy peligroso. Este sesgo, esta desviación en la percepción de unos y otros, se produce por la incapacidad del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Y al contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su verdadera competencia, dando por sentado erróneamente que lo que es fácil para ellos también es fácil para los demás. Dunning y Kruger de la Universidad de Cornell investigaron a partir de una anécdota. Un ladrón se untó toda la cara con zumo de limón porque unos amigos le dijeron que si lo hacía, las cámaras de seguridad no lo detectarían. Y el hombre se untó la cara con zumo de limón, se fue a robar un banco a plena luz del día y los policías lo detuvieron y perplejos le dijeron cómo había hecho eso tan descaradamente y el hombre respondió, convencido, de que el zumo de limón, tal y como le habían dicho a sus amigos, le haría invisible a las cámaras. Y además él dijo, yo he hecho la prueba, me he hecho un selfie y no he salido. Obviamente había hecho el selfie enfocando mal con el objetivo y apuntando a un lugar en el que su cara, en el que su rostro no aparecía. Entonces Dunning y Kruger, en lugar de ver esto como una anécdota, decidieron investigar el comportamiento humano a fondo y decidieron analizar en qué medida hay personas que son muy incompetentes pero que se sienten altamente capaces y competentes y al revés, cómo hay personas competentes que se subestiman, que subestiman sus capacidades frente a otros que no tienen ni idea. Dicho de estar por casa, los tontos se creen muy listos y los listos se creen más tontos de lo que no son. Y esto es dramático. Por lo tanto, el objeto del estudio era muy interesante y se podía formular a partir de una pregunta muy interesante también. ¿Podría ser posible que mi propia incompetencia me volviera inconsciente de esa misma incompetencia? ¿Puede ser que mi incompetencia yo no la vea precisamente porque soy incompetente? Entonces lo que hicieron estos dos señores fue estudiar varios ámbitos, entre ellos la gramática y el razonamiento lógico de muchos estudiantes, y se les hacía a cada estudiante dos tipos de investigación. Por un lado, se les preguntaba cuán competentes se sentían, pues, por ejemplo, en razonamiento lógico, en gramática y en otras competencias. ¿Cuánto te percibes tú? De una escala del 1 al 10. Pues yo me siento un 9. Y luego se les hacía un estudio objetivo para validar esas competencias. Y a lo mejor el que se había puntuado un 9 le salía un 5 y el que se había puntuado un 6 le salía un 9. Es decir, había una correlación inversa. Las personas que se sentían muy competentes no lo eran tanto y los que realmente lo eran se valoraban subjetivamente menos. Cuanto mayor es la incompetencia, menos consciente es la persona de ella. Por contra, las personas más competentes y capacitadas son los que, paradójicamente, más tienden a infraestimar, a subestimar su verdadera competencia. Esto es lo que dice el efecto Dunning-Kruger y tiene unas lecturas muy fuertes por lo que está pasando ahora, por lo que viene pasando en la vida política en general. Emerson, el gran filósofo norteamericano, decía: antes de adquirir un gran poder debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Hay muchas personas con poder
con alto poder político que son realmente y objetivamente incompetentes. Es decir, que a lo mejor asumen unas responsabilidades por las cuales no han estudiado, no han sido preparados, no saben, pero se les ha puesto ahí por favor político, porque han sabido hacer la pelota, por decirlo finamente, o apoyar a quien tocaba, que finalmente ha accedido al poder. Y para premiar a ese que lo ha apoyado le da una responsabilidad para la cual no es competente. Pero esa persona que es profundamente incompetente gestiona un enorme presupuesto, una enorme responsabilidad. Estoy pensando en el COVID, por ejemplo, o estoy pensando en todo lo que puede venir en el futuro, ¿no? Las consecuencias del cambio climático, que más que de cambio climático tendríamos que hablar de la contaminación humana en el planeta, ¿no? Porque el cambio climático parece que nos exime de la responsabilidad. Tantas cosas que están gestionadas por personas inconscientemente incompetentes, pero con iniciativa. Eso es gravísimo, porque resulta que la gente que realmente sabe, que la gente realmente buena, que podría tener posiciones de poder y de responsabilidad mucho más grandes en el ámbito de lo político, para gestionar desde la ciencia, desde el rigor. ¿Cuántas personas del ámbito de la medicina, de los facultativos, no estarían mucho mejor preparados que algunos altos cargos políticos que han gestionado la crisis del COVID en varios países con resultados nefastos? Con resultados que han dejado muchísimo que desear, con vidas humanas, con un precio altísimo, como hemos vivido aquí mismo, ¿no? En España. El efecto Dunning-Kruger nos tiene que llevar, por un lado, a la humildad, a saber guardar silencio y respetar a las personas que realmente saben, porque su experiencia, su rigor, su trayectoria, su carrera y la ubicación en la responsabilidad que tienen nos tendría que llevar a asumir una duda razonable y decir, esta persona dejemos que trabaje. Pero cuidado, que cuando esa persona no es competente, porque no está en lo suyo, porque no sabe, puede hundir un sistema, puede hundir a la civilización occidental. No estoy diciendo que todos los políticos sean idiotas con iniciativa. Los hay, y muchos, y en muchos partidos y en muchos países, sea cual sea el signo. Hay gente en política que es buena persona, que es decente y que además es competente en lo suyo. Pero sí que es cierto que es muy peligroso que una sociedad ponga en manos la responsabilidad de su gestión en personas que son altamente incompetentes, que son inconscientes de su incompetencia y que además tienen iniciativa. Porque eso puede provocar la implosión por corrupción, por ineficacia, por fraude, por manipulación, y al final acaban pagando la partida a los ciudadanos decentes, trabajadores, honestos, que dan lo mejor de sí, que pagan sus impuestos religiosamente, que contribuyen, que lo dan todo, pero que en cambio son gobernados por idiotas con iniciativa. No digo que todos lo sean, pero a verlos haylos, y muchos. Y eso puede ser lo que corrompa completamente las sociedades tal y como las hemos venido conociendo. El efecto de Dunning-Kruger merece mucho la pena tenerlo en cuenta, no solo para las lecturas macro, también para las lecturas micro, es decir, nosotros tenemos que ser humildes ante aquellos que saben, pero también tenemos que ser críticos ante aquellos que no saben, y es evidente que no saben. Porque si le damos poder a quien no tiene la sabiduría para poderlo gestionar, la estupidez se convierte en error, el error se convierte en mentira por la propia inconsciencia de la estupidez, y la mentira lleva a la implosión. Así que abramos los ojos y tengamos muy clara consciencia de este efecto y de quién tiene la responsabilidad de gestionar lo público, porque al final somos nosotros los que tenemos que pedir rendición de cuentas de la mala gestión o de la buena gestión que hacen. Que tengas una excelente semana y aplica, sugiero, el efecto de Dunning-Kruger para poder ver claro y poder saber quién tenemos alrededor. Un gran abrazo.